A lo mejor como falta gente, hay plazas, porque quedaban plazas libres en el taller número 1. Pero si eso preguntar, si alguien no tiene asignado el taller, y a lo mejor os podéis enganchar en alguno de los 3, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Su nombre es Elena Ordóñez, nacida en León hace 43 años y criada en las montañas leonesas y a los pies del Teide. Es psicóloga sanitaria hace 19 años y vocacionalmente defensora de las causas imposibles. Realizó los estudios de la licenciatura de Psicología en la Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, así como el posgrado oficial en Psicología Clínica y de la Salud. El ejercicio de la profesión y las inquietudes en la justicia social y el alivio del sufrimiento de las personas la llevan a acercarse a distintos entornos. Trabajo con personas migrantes en proyectos de integración sociocultural, atención sociolaboral a colectivos de riesgo de exclusión social, intervención con menores en pisos de acogida y, finalmente, al regresar a la ciudad donde nació, decidió hacer realidad un proyecto personal, la creación del Centro de Psicología Elena Ordóñez, que este año cumple 10 años desde su apertura. Enhorabuena. Se especializó en terapias contextuales, realizando másteres y expertías en distintas universidades españolas y profundizó en la formación sobre mindfulness. Continuó con los objetivos vitales de la ayuda a las personas que más lo necesitan y, después de haber trabajado para administraciones públicas, empresas privadas, ONGs, decide dar otro paso más y especializarse en peritajes psicológicos. Y bueno, ahora pues lo que quiera decir ella. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, Susana. Hola a todas y todos. Gracias por venir esta tarde a aprender de educación sexual. Yo voy a dar las gracias primero a la Concejalía de Juventud por haber tenido esta idea tan importante y brillante en este momento. Cuando Esther me llamó para comentarme que necesitaba a alguien que hablara de educación sexual, le comenté que le agradecía muchísimo esta iniciativa de parte del Ayuntamiento porque nos estamos encontrando cada vez más situaciones de personas jóvenes y no tan jóvenes con problemas que están generados por este tipo de uso de la pornografía y por las dificultades que conlleva el no haber podido tener una adecuada educación sexual. Entonces, bueno, por eso mi agradecimiento. El motivo por el que hoy también he decidido venir aquí, aparte de que siempre he estado muy comprometida con la divulgación adecuada de la psicología desde un enfoque científico para que llegue a los ciudadanos y de esa forma podamos tener una información adecuada, tiene mucho que ver justamente con que este año cumplimos el 10º aniversario del centro y tenemos un proyecto muy importante que se llama León Ciudad Consciente, donde vamos a intentar trabajar distintos aspectos para que todos los ciudadanos tengan más capacidad de acceder a formación, información, grupos, comunidad. Y por eso hoy estoy aquí. Vale, llegado a este punto vamos a empezar porque tenemos muchas cosas de las que tratar. Me gustaría poder tener capacidad de interaccionar con vosotros porque eso me enriquece mucho siempre, todas las ponencias. Entonces yo a veces también voy a hacer preguntas a ver si alguien me quiere contestar, ¿vale? Y así me ayuda a avanzar y sobre todo a ser más capaz de explicaros lo que más os haga falta conocer, ¿vale? Voy a empezar un poco hablando de, claro, hoy estamos aquí básicamente para poner como foco de atención a la adolescencia en relación a la pornografía. Y claro, también habrá que entender un poco qué quiere decir esta etapa en la vida de las personas, ¿no? La adolescencia es una etapa realmente pues, compleja en la vida. Al final está lleno de cambios, ¿no? Es un cambio a todos los niveles. Hay un crecimiento personal y hay un crecimiento físico y sobre todo hay un momento en que las personas empezamos a tener mayor capacidad de generar una identidad personal. Por eso este momento es un momento tan clave. Es un periodo donde además ahora mismo, en el siglo XXI, en el año en el que estamos, tenemos a las tecnologías como un escenario muy importante donde están desarrollándose nuestros niños y nuestros jóvenes. Y por ese mismo motivo se nos está yendo un poco de las manos. Los adultos que ahora mismo tenemos la capacidad de educar, nos queda un poco grande esta situación. ¿Así? ¿Así estoy mejor? ¿Me escucháis así bien?
mejor. Perdonad, Vale, estábamos hablando de que este entorno, el entorno tecnológico, está afectando muchísimo al desarrollo de nuestros niños y de nuestros jóvenes, y que a nosotros se nos está quedando un poco grande, porque claro, somos adultos que nos hemos criado en otro momento histórico, ¿vale? Entonces, no tenemos tanta capacidad para entender su mundo, para acercarnos a su mundo y para ayudarles desde dentro de su mundo. También este entorno, el entorno tecnológico, el entorno del siglo XXI, les está explicando qué es lo que significa ser mujer o qué es lo que significa ser hombre, desde, al final, una serie de experiencias que les condicionan a tener mayor capacidad de generar una identidad más saludable. La sexualidad adolescente, al final, tiene mucho más que ver con la educación en función de la reproductividad. Y sabéis todos que normalmente la educación siempre se ha centrado en este aspecto, en trabajar para que las niñas no se queden embarazadas y para que no haya enfermedades de transmisión sexual. Entonces nos hemos quedado muy desfasados con las necesidades reales de nuestros adolescentes. Y tenemos que actualizarnos, tenemos que ser más capaces de entender las mentes de 2024. Y por eso está muy bien que tantas personas hoy estén interesadas en venir aquí y tener mayor capacidad para educar a sus hijos o a sus alumnos. Vamos a ver cuáles son las etapas del desarrollo de los adolescentes. Fijaos, tenemos una primera etapa, que es una etapa de adolescencia temprana, que va un poco entre los 11 y 13 años. Cierto es que los padres siempre me dicen que ven una preadolescencia mucho más precoz, que ahora mismo los niños hasta de 9 y 10 años están como muy avanzados para su edad, ¿no? En esta etapa lo que ocurre es que hay una velocidad en los cambios físicos. Empiezan a ocurrir esos cambios que, bueno, pues sabemos en hombres y mujeres que tienen que ver pues, con el aumento del vello, tiene que ver con el aumento de los senos de las niñas, y todo eso, ¿vale? Son cambios que a ellos les afectan mucho y que muchas veces, si no se han explicado adecuadamente, no se entienden. ¿Vale? También es una época en la que empiezan a tener más protagonismo la autoobservación, el descubrimiento, la exploración personal, y que muchas veces eso que es absolutamente natural está condicionándose con factores externos que no son constructivos. Antes de avanzar en las siguientes etapas del desarrollo de la adolescencia, también quiero hablaros de que antes de la adolescencia también están ocurriendo cambios en el desarrollo sexual. Y, por ejemplo, muchas madres y padres me llegan explicándome situaciones con niños muy chiquititos, ¿vale? Niños de 3 o 4 años, donde, por ejemplo, les están viendo que tienen contacto pues, con sus genitales o que se rozan y vienen muy asustados sobre si eso es normal, si el niño estará sexuado, si estará teniendo malas influencias, y tenemos que explicar que tiene mucho que ver con un desarrollo natural en el ser humano. El ser humano tiene autoexploración desde que más o menos podemos entender alrededor de los 2 años, ¿vale? Y que no es raro que esto ocurra. El tema es que los padres tenemos que estar bien informados y saber qué es lo que tenemos que hacer adecuadamente ante esas situaciones, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir enfocándonos en la adolescencia. Después tenemos esa adolescencia tardía, que habla ya entre 14 y 17 años, lo que toda la vida antes decíamos que eran los adolescentes, ¿vale? Y en este momento de sus vidas tienen un interés absoluto por el atractivo físico, tanto el propio como el ajeno. Y cualquier persona que tengamos algún adolescente cercano, sabemos ahora mismo cómo es eso de protagonista en sus vidas, ¿vale? Cómo están muy pendientes de la imagen que dan, cómo están muy pendientes de cómo son otras personas, ¿vale? Y en ese momento nosotros también tenemos que estar lo suficientemente informados para poder contestar o por lo menos ser capaces de gestionar adecuadamente esas situaciones. Y por último tenemos la adolescencia tardía, que sí que es cierto que los manuales siempre hablan que es de los 17 hasta los 21, pero bueno, hoy sabemos que hay adolescencias incluso más tardías que estas, ¿vale? Y aquí pues ya tenemos las personas con un desarrollo completo de su sexualidad y un aumento de la madurez. En estos momentos yo siempre digo que es el punto de inflexión donde los adolescentes tardíos pueden generar criterio propio, ¿vale? Ya tienen más capacidad para de toda la información que se les ha dado, toda la formación a la que han podido acceder, todas las experiencias que han tenido, pueden sacar conclusiones propias, ¿vale?, de las cosas.
En este caso, buscamos pues, confianza, respeto y, sería lo ideal, reciprocidad en las relaciones sociales. Vamos a ver una definición de la sexualidad, porque al final, al explicar las cosas, tenemos que intentar divulgar adecuadamente también los conceptos, que son muy importantes. Entonces, ¿qué abarca la sexualidad realmente? Pues fijaos, según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central en el desarrollo del ser humano y está presente a lo largo de toda su vida, ¿vale? Abarca muchas cosas. Abarca, por supuesto, el sexo, abarca las identidades y los papeles de género, abarca el erotismo, abarca el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Todo eso es sexualidad. Y se vivencia a través de fantasías, de pensamientos, de deseos, de creencias. Y hay una cosa que es que está muy influenciado tanto por factores biológicos, como psicológicos, como sociales, como económicos, políticos, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Es decir, todo esto es la sexualidad. Vale. Hay una cosa muy importante que tenemos que conocer todas las personas y que se nos olvida muchísimas veces porque siempre en la sociedad predomina el enfoque adultocentrista. Y es que los niños y los jóvenes tienen derecho a ser educados en la sexualidad. No es una opción, es un derecho. Y tenemos que ser capaces de que ese derecho se ejerza de forma adecuada. He elegido, en este caso, la Federación Internacional de Planificación de la Familia para contaros dos de los derechos más importantes que yo he considerado para esta ponencia, pero hay muchísimas otras entidades internacionales, gubernamentales, leyes españolas y europeas que hablan sobre esta parte, sobre el derecho a la educación sexual de los adolescentes. Y he puesto esos dos artículos, el artículo 5, donde dice que tienen derecho a la información, que todas las personas tienen derecho a disponer y acceder a una información completa, clara y veraz, para tomar decisiones autónomas sobre su vida sexual y reproductiva y ejercer plenamente sus derechos. Y luego he elegido el otro artículo que pone el derecho a la educación sexual, que todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual de calidad, libre de estereotipos y prejuicios morales, ideológicos o religiosos, que favorezca una vivencia positiva y saludable de la sexualidad. Es decir, que esto no es opinable, que no es una cuestión de si se puede o si se debe. Esto hay que llevarlo a cabo. Y si no lo hacemos, estamos siendo negligentes. Bueno, las ponencias de esta mañana, aparte de ser fantásticas, claras, muy bien fundamentadas y con buenos profesionales, me han ayudado muchísimo a poder continuar con el guión sobre las cosas que debemos saber. Y hay una cosa que creo que es fundamentalmente importante, y es que nosotros muchas veces damos educación sexual basado en lo que nosotros creemos que debemos de dar en la educación sexual. Y eso pues puede estar bien o no. Pero lo más importante es, sobre todo, ser capaces de saciar la necesidad de información y formación de la realidad que tienen nuestros adolescentes. Por lo tanto, he elegido unas preguntas que están basadas en distintas entrevistas y cuestionarios adolescentes, donde realmente ellos son capaces de contarnos qué es lo que quieren saber de la sexualidad. Y fijaos, nos preguntan que tienen interés en cómo se inicia una relación sexual, en cuáles son los preliminares aceptables y efectivos, en cómo se puede crear un ambiente adecuado para tener después un encuentro sexual, que cómo son los cuerpos en detalle, que qué prácticas concretas son las habituales, que qué se puede hacer o no, que qué partes del cuerpo se deben estimular y que cómo se hace, que qué accesorios puede o debe utilizar,
como qué ropa, qué lubricantes, qué juegos. Que cómo es la respuesta que se espera de un hombre o de una mujer en un encuentro sexual. Sonidos, frases, caricias, rudeza versus suavidad, la intensidad aceptable y que, por ejemplo, ¿cuánto dura una relación aceptable? Estas preguntas tan concretas no suelen tener respuesta. En el tipo de conversaciones que tenemos con nuestros hijos, no solemos hablar de estas partes tan concretas. En las charlas que se ofrecen en los colegios, no suelen responder a este tipo de preguntas. Y esto es lo que quieren saber. Claro, si no les damos información, tendrán que buscarla. ¿Y dónde la están encontrando? Vale, pues vamos a verlo. Vamos a ver, ¿dónde están encontrando la información afectivo-sexual nuestros jóvenes? Fijaos, principalmente están encontrándolo en su grupo de amigos, ¿vale? Con los amigos y con las amigas con los que más están comentando este tipo de cuestiones. Seguidamente vemos que en Internet y en aplicaciones, ¿vale? A continuación vemos mi madre, ¿vale? Después tenemos mi propia experiencia. Después tenemos un profesor o una profesora. A continuación tenemos, por ejemplo, pues la televisión, ¿vale? Después, no tengo información. En penúltimo lugar, mi padre. Y por último, en mi pareja. Es decir, esta es la realidad. La realidad es que ellos están teniendo capacidad de acceder a esta información que tanto les interesa a través de estos medios, ¿vale? Llegado a este punto, vamos a analizar un poquito mejor, ¿vale?, qué está ocurriendo en alguno de estos ámbitos que tanto protagonismo les estamos dando en la jornada de hoy, que es el ámbito familiar y el ámbito educativo, ¿vale? Vamos a ver qué dicen esos adolescentes. Fijaos, en el medio, la respuesta de una chica adolescente dice, ¿qué aprendéis? Y dice, lo que viene siendo la típica charla que te dan en un tercero de la ESO, que es una, y que muchas veces la mitad de la clase ya ha hecho bastantes cosas. Tampoco nos explican nada que ya no sepamos, porque en tercero de la ESO todos saben que hay enfermedades de transmisión sexual y que hay riesgo de embarazo. No te cuentan más allá. ¿Vale? Esto es una respuesta real. Por lo tanto, fijaos, el centro educativo, que es un porcentaje importante de acceso a la información, la educación afectivo-sexual es insatisfactoria. Al final ellos están diciéndonos que no les sirve, que no les vale, que siguen sintiéndose pues no atendidos en cuanto a su necesidad de información. Claro, llegado a este punto, ¿qué hacen? ¿Qué hemos hecho los demás? Vale, y aquí es cuando me voy a atrever a hacer una serie de preguntas que voy a hacerlas en el siguiente orden. Vale. ¿Quiénes de los presentes han consumido pornografía? Vale. ¿Quiénes de los presentes han podido hablar con sus familias, con sus padres, en este caso, por ejemplo, de sexualidad? 5, perdón. ¿Quiénes de los presentes han hablado con sus hijos de sexualidad? ¿Cómo hemos mejorado? De padres a hijos. Vale, esta es la realidad. La realidad es que al final todos hemos tenido acceso a la pornografía, hemos buscado la pornografía por distintos motivos y seguramente uno de ellos es que no nos han explicado adecuadamente, ¿vale?, cómo funciona esto de las relaciones sexuales, ¿vale?, y por eso hemos tenido que llevar a cabo una serie de conductas que, de alguna forma, pues nos han satisfecho esa curiosidad. Vale. Vamos a ver esta respuesta que dieron a las tecnologías, a las aplicaciones, en este caso la pornografía. Fijaos lo que dicen. Al preguntarles específicamente
alrededor del 40% de adolescentes reconoce a la pornografía como fuente de aprendizaje. Habíamos visto esta mañana que el 73% de los chicos tienen acceso a la pornografía, ¿vale? Y en torno al 48% así, las chicas. Pues el 40% dice que aprenden a través de la pornografía, ¿vale? Como siempre, los chicos más que las chicas. Dice, estos contenidos son accesibles y en su mayoría gratuitos y se ofrecen en un canal conocido, ya sabéis, Internet. Por lo tanto, la pornografía entendida como docente de la educación afectivo-sexual ya sabemos que tiene efectos negativos. Vale, ¿qué podemos hacer al respecto? Llegado a este punto, pues habrá que buscar soluciones, habrá que ponerse manos a la obra y tomar las riendas de esta situación. He puesto como título, el porno como ficción y la educación sexual como alternativa. ¿Vale? El porno es ficción y a veces ni siquiera es ficción, a veces es realidad. ¿Vale? Pero no sirve para educar a nadie, no sirve para que nadie pueda entender adecuadamente qué quiere decir eso de tener relaciones sexuales. Vamos a ver por qué la población adolescente, aparte de porque no tienen información adecuada, está llegando a la pornografía. Primero están accediendo por primera vez a través, por ejemplo, de amigos, ¿vale? Incluso accidentalmente, porque como bien sabéis, se incluyen muchos anuncios en ciertas aplicaciones, ¿vale? O en ciertos entornos de Internet, donde luego les es muy fácil solamente con clicar, ¿no? La segunda vez que acceden, o la tercera, o las siguientes, lo hacen porque, de forma intencional, por ejemplo, quieren resolver dudas. Y finalmente lo hacen para satisfacer también deseos sexuales. Al fin y al cabo, los adolescentes ven porno para excitarse y para masturbarse. ¿Vale? En segundo lugar, por curiosidad. Pone ahí que frente al tabú que suponiendo el sexo en sus entornos cotidianos, es decir, si en mi casa no hablamos adecuadamente de esto, pues por algo será. Y en tercer lugar, pues para aprender, tanto de prácticas sexuales como incluso de anatomía, ¿vale? Incluso con el objetivo de satisfacer a sus parejas. Esto, las chicas. Al fin y al cabo, los adolescentes consumen pornografía de forma habitual, es decir, esto no ocurre muy esporádicamente. Lo han incluido en su vida como algo frecuente, como algo ordinario, como algo completamente normalizado, ¿vale? Y, lógicamente, está produciendo, incluso en muchos casos, que dejen de realizar otras actividades. Ya iremos viendo las consecuencias que puede tener el uso de la pornografía. El 54,1% de los adolescentes cree que el porno ofrece ideas para sus propias experiencias sexuales y el 54,9% le gustaría poner en práctica lo que ha visto. Claro, como siempre, más los chicos. Y el 36% de quienes la consumen no distinguen entre la ficción y la realidad de las propias experiencias sexuales, es decir, que creen que eso es lo normal, que ese tipo de conducta sexual que vemos en las películas es la norma. Vale, esta mañana nos había hablado una compañera, Arantxa, de un anuncio, ¿os acordáis? Pues este anuncio vamos a verlo porque en Nueva Zelanda sí tuvieron la capacidad a nivel de país de tomar acción con esta situación y hicieron una campaña publicitaria donde ya estaban contándole a los padres qué está ocurriendo. Vamos a verlo.
Vale, pues menuda situación, ¿verdad? ¿Estamos preparados para vernos en una cosa como esa? Hombre, no se van a presentar en casa actores porno, ¿no? Pero sí que es muy probable que en algún momento acabemos pillándole o pillándola. ¿Sabríamos cada uno de nosotros qué hacer en esa situación? Vale, pues esta es una de las cosas que tenemos que aprender los padres. Tenemos que aprender cómo enfrentarnos a situaciones donde sabemos que nuestros hijos están consumiendo pornografía, ¿vale? Y eso también lo vamos a hablar hoy. Vale. Esta mañana ya estuvieron hablando en profundidad de las características de la pornografía. Yo he hecho un resumen muy pequeñito, ¿vale?, donde simplemente lo que estoy explicando es que al final pues este entorno digital que tenemos pues no escapa lógicamente a los aspectos negativos que hay en la sociedad, como la desigualdad o la violencia de género, y ahí también se está reflejando. Y sobre todo, estos efectos tienen mucho más que ver con la sexualidad de las mujeres, ¿vale?, porque están ocupándose de diferenciar la masculinidad de la feminidad. Y además están castigando a los que no sigan esa norma. Es decir, si yo no me comporto como realmente estoy viendo que se comportan los hombres, pues no soy lo suficientemente masculino, o no soy lo suficientemente fuerte, o soy amanerado o afeminado. Y esto es un problema muy grave en los jóvenes. La nueva pornografía de consumo masivo, que hemos llamado mainstream, online, es gratuita y ilimitada, y cualquier adolescente ahora mismo que tenga acceso a un móvil, o a una tablet o a un ordenador puede entrar en menos de un minuto. Es decir, esto ocurre en cada momento en las casas de todos nosotros. Sabemos que está diseñada exclusivamente para los hombres heterosexuales, ¿vale?, donde ya sabemos que están intentando tener un estereotipo de masculinidad siempre pues autoritaria y desigual, y siempre convierten a las mujeres en objetos sexuales, ¿vale? También hemos visto una parte muy importante, que es que nunca se reconoce la diversidad, nunca se reconoce los cuerpos distintos, no se reconocen las distintas identidades sexuales o las distintas tendencias sexuales, y si se hacen, solamente es para utilizarlas como fetiches. De hecho, nosotros podemos ver una serie de títulos, ¿vale?, en estos vídeos que nos ofrecen, que ponen acento en este tipo de fetiches, tipo negra cubana, tetona, zorra china, ¿vale?, o otros títulos donde hablan de género trans, ¿vale?, en este caso de formas peyorativas. Por lo tanto, nunca se utilizan de forma constructiva. También, como principal fuente, está el deseo masculino. Al final, lo que quieren este tipo de filmaciones es que los hombres queden satisfechos. Todo empieza y todo acaba con una erección masculina. Las fantasías son centralmente las que quieren, supuestamente, los hombres, ¿vale? El porno, al final, lo que plantea es un modelo de sexualidad hiperbólica, donde los tamaños, los cuerpos, los tiempos, las poses, las relaciones de poder o las formas de violencia son exageradas y desproporcionadas. Al fin y al cabo, si la pornografía es capaz de normalizar la violencia entre las personas jóvenes, es porque no se les ofrece herramientas para poder interpretarla críticamente, ¿vale? Entonces, está claro que no nos queda otra que aprender y hablar sobre esto. Vale. Vamos a ver cómo viven los distintos adolescentes la sexualidad y la pornografía. Fijaos, dependiendo del género y dependiendo de la orientación sexual, explican las cosas de distinta forma. Dicen ellas que principalmente denuncian que están recibiendo mensajes sexuales sin pedirlo, que ellas también están enviando material, es decir, fotos, vídeos, con la intencionalidad de cumplir ese tipo de cánones y de deseos sexuales masculinos. Sobre todo en las relaciones heteros, ¿vale?, con este riesgo que supone el mandar este tipo de fotos y vídeos por Internet. Son ellos quienes consumen más y muestran más preocupación porque se sienten atraídos por prácticas de riesgo y violentas.
decir, algunos de ellos son conscientes de esta situación. En cambio, los adolescentes bisexuales y los homosexuales reclaman referentes, no tienen referentes para desarrollarse y descubrirse libremente. Y son las personas de género fluido, en las que no se sienten chico ni chica, quienes se sienten obligadas por un modelo en el que no encajan. Y ni tiene por qué. Vale. Por lo tanto, somos las personas adultas quienes tenemos que dejar a un lado los prejuicios y aprender qué quieren y qué necesitan las personas adolescentes. Al final, el porno se ha convertido en una escuela y es una escuela que ya sabemos lo que enseña. Enseña cómo tener sexo, supuestamente relaciones heteros principalmente, donde las mujeres siempre son sumisas, siempre están disponibles, ¿vale? Y donde los hombres ejercen autoridad. ¿Con quién? ¿En qué situaciones? ¿En qué lugares? ¿Con qué partes del cuerpo? ¿Para qué? Eso es lo que está enseñando el porno y nosotros somos los actores que tenemos que enseñarlo. Fijaos, la mitad de los adolescentes, como os comentaba, lo validan como fuente de aprendizaje. Y esto es sumamente preocupante. Estamos muy preocupados siempre porque nuestros hijos saquen las asignaturas, centrados fundamentalmente en que eso sea lo más relevante. En cambio, en toda la parte afectiva y sexual estamos siendo absolutamente negligentes. Y como decía una compañera esta mañana, no hay educación, la educación es justamente el no dar educación. Todas estas veces que yo repito la necesidad de que seamos nosotros los que finalmente tomemos las riendas, es que porque parece que siempre estamos esperando que sean otros quienes nos resuelvan estas situaciones. Bueno, a ver si en los colegios dan formación, bueno, a ver si ponen una ley ya por fin definitiva, bueno, ¿vale? Y al final nosotros, en vez de tomar las riendas de la educación de nuestros hijos, estamos siempre buscando que otras personas lo resuelvan. Vale, entonces, la adolescencia reclama más información y que sobre todo que esa información se adapte a sus necesidades. Y le está diciendo que no la está recibiendo. Y nosotros estamos haciendo así. No queremos escuchar. ¿Por qué creéis que está ocurriendo esto? ¿Por qué consideráis que estamos teniendo obstáculos para ser capaces de enseñar a nuestros hijos cómo relacionarse a nivel sexual? Bueno, también esta mañana hablaba una persona de que nosotros venimos de un entorno judeocristiano, ¿vale? Al final estamos criados en unas ideologías conservadoras donde nos bloquean para que tengamos más capacidad de hablar con naturalidad sobre un tema que es exactamente igual de natural e importante que otros. Si al final, como decía, la Iglesia ha dicho que el sexo es malo, que es tabú, que es pecado, muchas personas al final siguen sin tener acceso a esa información en sus propias experiencias tempranas y aún ya en la vida adulta, habiendo tenido experiencias, se ven incapaces de hablar sobre este tema. Luego, por otro lado, tenemos un ambiente en estos momentos muy invalidante con todo lo que tenga que ver con el progresismo. Es decir, ahora mismo, todos estos problemas políticos, todo el tema de los acuerdos que llegan partidos de ciertas ideologías, está generando en el ambiente como también unos límites y unos bloqueos donde, por ejemplo, muchos profesores tienen miedo de llevar a cabo este tipo de ideas en clase porque consideran que van a tener problemas. Problemas a nivel político, problemas con sus compañeros, problemas ideológicos y problemas con los padres. Por lo tanto, unos por otros, ya sabéis, la casa sin barrer. Este tema no es banal, porque las consecuencias de no dar educación sexual son muy serias. Estamos hablando de problemas muy graves que vemos en consulta con muchísima frecuencia. De hecho, yo comento mucho en el centro que en los últimos 4 años he visto una cantidad de casos de agresión sexual en mujeres de 20 a 25 años que en toda mi carrera jamás había visto, por sumisión química principalmente, ¿vale? ¿Por qué está ocurriendo esto ahora? Parecía que habíamos avanzado y ahora no.
estoy encontrándome con muchísima frecuencia casos de hombres jóvenes y adultos con problemas de erección por el consumo excesivo de pornografía. Estoy encontrándome con problemas muy graves entre relaciones de pareja donde no son capaces de entenderse adecuadamente a nivel sexual por este tipo de influencias, ¿vale? Es decir, este tema es muy serio y tenemos otra vez que tomar las riendas. Hay una cosa de la que tenemos que partir a la hora de hablar con nuestros hijos para que intenten hacer un uso adecuado, ¿vale?, de la tecnología y para que entiendan cómo son unas relaciones sexuales adecuadas. Por lo tanto, nuestro enfoque no está destinado a la hora de hablar con nuestros hijos, con nuestros alumnos, a que no vean la pornografía, sino a que no quieran verla. Es decir, el enfoque no puede ser que eso está mal, que eso es prohibido, que eso te va a generar problemas graves. Porque si ese es el enfoque que le damos a nuestros adolescentes, como comentaban esta mañana los compañeros, justamente estamos generando lo que llamamos un condicionamiento apetitivo. Es decir, si eso está prohibido, por algo será. Por lo tanto, nuestro enfoque no puede ser prohibitivo, tiene que ser un enfoque informativo para que sean ellos los que finalmente elijan, ¿vale? Por lo tanto, la opción es que ellos acaben diciendo, prefiero no ver porno. Este es el enfoque, ¿eh? Quiero que salgáis de aquí con este enfoque. No es que me he dado cuenta que está fatal la pornografía y tengo que hacer lo que sea para que mi hijo no lo vea y se lo voy a prohibir. No, justo es lo contrario. Es como sé que la pornografía conlleva consecuencias muy serias y quiero que mi hijo tenga la capacidad de elegir no verlo finalmente con lo que yo le pueda ir explicando, ¿vale? Y no todo junto un día, ¿eh? Poco a poco. Vale. Vamos a ver cuáles serían los objetivos que tenemos que trabajar, ¿vale?, en relación a la educación sexual y a la pornografía. Lo primero que tenemos que intentar es dar competencias. Esta mañana decía una madre, ya, pero es que yo no sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde puedo encontrar esa información? ¿De acuerdo? Y creo que este es uno de los problemas también tan importantes que tenemos que ayudar a resolver. A los padres hay que darles una información adecuada. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues por ejemplo aquí en León tenemos una oficina que se llama Castilla y León Digital, que se encuentra en la calle del Carmen. En Castilla y León Digital ofrecen muchos cursos, ¿vale?, de digitalización, de alfabetización digital, ¿verdad?, de todo tipo. Pero también ofrecen cursos donde podemos ayudar a los padres a que conozcan mejor los entornos tecnológicos donde se mueven nuestros hijos. Es decir, que de alguna forma tenemos que actualizarnos a nivel digital, porque si no, no vamos a poder acceder a las cosas que ellos hacen. Conocer lo que en los entornos en los que ellos mueven nos va a ayudar muchísimo a acercarnos a ellos. Entonces, es muy importante. Castilla y León Digital sería un referente donde dan este tipo de información a nivel gratuito. Más cosas que podemos hacer para informarnos. Bueno, yo al final de todo he elaborado una revisión bibliográfica donde he puesto enlaces de interés y que espero que de alguna forma se os pueda hacer llegar, porque ahí hay guías de muchas formas dirigidas exclusivamente para padres, para que tengáis más capacidad de acceder a información, porque está claro que las personas que no nos habíamos formado en nuestras casas tenemos que ver cómo formarnos a día de hoy, ¿vale? También os vamos a dar esos recursos. Por otro lado, también los padres, desde las AMPAs, de los colegios, ¿vale?, y de los institutos, podemos proponer formación para padres. Es decir, nosotros, como miembros de las AMPAs, podemos hacer este tipo de propuestas y yo os invito a que lo hagáis. Y os voy a contar por qué. A ver, en Castilla y León tenemos un problema, y es un problema generado por una denuncia que se hizo hace unos 8 años por un grupo de abogados conservadores en relación a la educación que se podía dar en las escuelas públicas. Y desde esa situación tenemos bastantes dificultades para llevar a cabo ese tipo de acciones. Legalmente, a nivel estatal, esas acciones se pueden dar, de hecho están protegidas a nivel legal, pero en las comunidades autónomas como en Castilla y León estamos teniendo este tipo de dificultades. Esto fue lo primero que ocurrió. Y después lo que ha ocurrido es ese acuerdo en 2022 con Vox y PP, donde no llevan a cabo exactamente el PIN parental,
pero está claro que no están dejando que se desarrollen acciones para implementar los derechos en la educación sexual. Y este es un problema. Por lo tanto, yo creo que los padres debemos de intentar, a través de las AMPAs, forzar a que se den este tipo de acciones formativas. En primer lugar, para nosotros. Hay muchos educadores sexuales, educadores sociales, psicólogos expertos en sexualidad que estarían muy dispuestos a poder dar este tipo de formaciones en los entornos académicos. Pero, como os he contado, tenemos estas limitaciones. Por lo tanto, desde la presión de los padres podemos ejercer un poco de autoridad para que se nos escuche y nos ayuden a formarnos y a informarnos. Por otro lado, también desde las AMPAs podemos proponer formación para nuestros hijos, ¿de acuerdo? Entonces, pero yo sinceramente creo que, como en cada intervención que hacemos con menores, lo primero que tenemos que hacer ya no es solamente dar la información a los menores, sino sobre todo a los padres. La intervención primero es siempre con los padres. Entonces, aquí ya os he dado 3 opciones para empezar a tener más capacidad de saber, de conocer cómo puedo educar mejor a mis hijos. Vale. Segundo objetivo. Esto es solo del primero. Segundo, facilitar herramientas basadas en la educación mediática que otorguen una capacidad crítica sobre los contenidos que muestra la pornografía. Lo mismo que en este caso, la Concejalía de Juventud ha tenido la capacidad de llevar a cabo estas jornadas, también estaría muy bien que a través de otro tipo de administraciones públicas, esta sobre todo, podamos hacer este tipo de jornadas, pero dirigidas a los chicos. Es decir, eso sería un objetivo muy interesante, ¿vale? Porque creo que desde este tipo de entornos favorecemos el acercamiento de los menores, ¿vale? Y sobre todo también el acercamiento de profesionales que ya están implicados de forma diaria con ellos. Por lo tanto, creo que las iniciativas de este tipo, pero dirigidas a adolescentes desde entornos públicos, son muy importantes y aquí dejo esto, Esther, en el aire. Vale, más cosas. El 3, identificar la pornografía como una ficción que distorsiona y reduce la idea de sexualidad. Vale, nosotros tenemos que explicarles a nuestros hijos cómo se realiza una película de ficción. Y esto creo que es fundamentalmente importante. ¿Y esto qué significa? Que tengamos que poner a vernos una película pornográfica con nuestros hijos, porque esto me lo han preguntado muchos padres, ¿eh? Entonces, ¿me quieres decir, Elena, que a lo mejor yo tendría que ver un día con ellos una película porno, bueno, una parte, para explicarles mejor sobre la marcha? Bueno, pues depende en qué edades y en depende de qué cosas podría ser una opción y poder explicar sobre la marcha, ¿no? Pero yo creo que tampoco hace falta. Simplemente con explicarles que ese tipo de películas tienen bueno, unos entornos donde el único objetivo fundamentalmente es ganar dinero, incluso explicarles y sentarnos con ellos a darles información sobre quiénes son esos actores que están allí, cómo son sus vidas, qué consecuencias ha tenido alguno de esos actores. Hay muchos vídeos por internet rulando de cómo es, por ejemplo, un rodaje de una escena pornográfica para que ellos entiendan realmente qué es lo que hay detrás. Todos sabemos lo que es rodar una película de Hollywood, ¿no? Todo el mundo ha sabido cómo se hace eso, pero nuestros hijos saben realmente cómo es rodar una película porno, qué hay detrás de eso. Pues también podemos informarles sobre esto. Vale, el objetivo número 4, que es reflexionar sobre los falsos mitos y creencias que la pornografía normaliza sobre los cuerpos, las eróticas y los roles de género y sexuales. Creo que al fin y al cabo, muchas veces nuestros hijos nos lo ponen fácil. Quiero decir que la curiosidad en ellos es natural y nos vienen contando muchas anécdotas que nos pueden servir de base para explicarles mejor este tipo de cuestiones. Yo la verdad que he tenido mucha suerte de poder tener muchísimo acceso a la educación sexual desde muy niña y fijaos mi madre de qué forma tan extraña me fue acercando a mí a este mundo. ¿Os acordáis que en los años 80 se publicaba la revista Super Pop? ¿Vale? Que bueno, era, ya sabéis, para los cantantes de la época y este tipo de cosas, ¿no? Pero había una sección de sexualidad, donde los jóvenes hacían preguntas a una sexóloga y mi madre desde los 9 años me las dejaba leer, ¿no? Y entonces yo las leía allí y curiosamente le decía a mi madre, ¡ah, mamá, mira lo que ha dicho este! Ha hablado de penetración,
¿no? Y entonces yo, a través de unos relatos personales de algunos jóvenes, iba contándolo de forma natural en mi casa y se lo ponía súper fácil a mi madre, ¿vale?, para saciar mi curiosidad y que ella me fuera adentrando poquito a poco, ¿vale?, en ese ámbito, pero desde hechos muy concretos, ¿vale? Creo que este tipo de acciones, el propiciar que nuestros hijos hablen de sexo desde situaciones cotidianas. Por ejemplo, ahora mismo podríamos hacerlo con un vídeo de TikTok. Ay, pues mira Sultanito lo que dijo. O podríamos hacerlo a través de, mira lo que le pasó a no sé quién que lo comentó por el Instagram, ¿vale? Ese tipo de cuestiones tenemos que propiciarlos los padres. Tenemos que sacar temas de conversación normales, naturales, de la vida cotidiana, y a través de esas situaciones que nuestros hijos, si son capaces de plantearnos dudas o contárnoslo, y nosotros vayamos respondiendo a esas dudas. Es decir, propiciar la situación. También pongo en el punto 5, analizar los modos de relación que presenta la pornografía y cómo afectan las relaciones interpersonales y afectivas de las personas jóvenes. Creo que alguna vez tenemos que sacar el tema explícitamente con nuestros hijos, y no para preguntarles si ellos ven pornografía. Esa no sería la pregunta, ¿vale? Porque seguramente la respuesta es que yo, mamá, o bueno, una vez, pero así, ¿vale? Sino que de alguna forma pudieran contarnos alguna experiencia, pues lo típico. Ay, pues me dijo Sultanita que pilló a su hermano viendo no sé qué película porno, ¿no? Y que nosotros, desde esa situación, podamos responderle algo como esto. Claro, es que es bastante normal tener curiosidad. Claro, eso siempre ha ocurrido. Los jóvenes lo que queréis es saber ese tipo de cuestiones, ¿vale? Lo primero que hay que ayudar a nuestros jóvenes es a sentirse validados, no que nos sintamos asustados ante ese tipo de preguntas, de situaciones, y todo lo contrario. Tenemos que validar su necesidad de deseo sexual, tenemos que validar su necesidad de conocimiento y de curiosidad, porque es que es lo normal, ¿vale? A partir de ahí, lo que tenemos que explicarles es que hay muchas formas de conocer cómo relacionarse a nivel sexual y qué ofrece la pornografía frente a otras opciones que les podamos dar, ¿vale? Ahí sería una buena acción para empezar a hablar sobre esto en casa, desde naturalizar y validar que la gente alguna vez se haya acercado a la pornografía. Fijaos lo que estoy diciendo. Vale, luego, promover el respeto por la diversidad sexual, corporal, de género, de orientación identitaria. Bueno, esto es un problema muy grande, ¿vale? Y lo tengo muchísimo en consulta. Tengo mucha gente muy joven en proceso trans, ¿vale? Tengo mucha gente con problemas en su identidad sexual y en su identidad de género. Y no querer ver esta realidad y hacer como que eso es de colectivos minoritarios es no querer ver dónde estamos viviendo en este momento, ¿vale? Al final, este tipo de situaciones, este tipo de personas con este tipo de identidad sexual y de género siempre ha existido, y es normal y natural que exista. Y esto es lo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos. En León hay muchísima controversia con estas situaciones. Y creo que tiene mucho que ver con que el 90% de nuestros colegios concertados son religiosos. Y el que no quiera ver esto, pues está ciego. Tenemos un problema muy grave en este sentido. Estamos normalizando la ideología religiosa católica, ¿vale?, en el desarrollo natural de las personas. Y esto está haciendo que muchísimas personas no puedan desarrollarse con normalidad en su identidad de género y sexual, y que otras personas les acosen, les denigren, ¿vale? Y esto está ocurriendo todos los días en los colegios de León. Entonces, este es un problema bastante importante que también tenemos que enfocar, y de esto también tenemos que hablar en casa, de normalizar y naturalizar las distintas realidades en cuestión de género y de identidad sexual. Y nuestros hijos tienen que entender que eso es exactamente igual de normal que el ser hetero, que el creerse hombre o mujer. Y esto es nuestra responsabilidad, porque estos aspectos morales se maman en casa.
después se refuerzan en los colegios e institutos. Y si desde casa no les damos una perspectiva real, acabamos generando pues, lo que estamos viendo: homofobia, xenofobia, transfobia y muchos problemas graves de identidad sexual y de género. Vale, el séptimo punto. Educar en el consentimiento y fomentar un modelo de sexualidad basado en la autonomía, la comunicación, la empatía, el placer compartido y los buenos tratos. Claro, si en el porno vemos que siempre las mujeres están disponibles o tendrían que estarlo, pues a lo mejor pensamos que en la vida real es lo mismo. Y si no es exactamente así, pues tendrá que serlo, ¿vale? Entonces, este también es un problema que estamos teniendo con muchísima frecuencia. Yo explico a la gente que al final esto de relacionarse sexualmente hoy en día parece también un mercado de la carne. Esto es un mercado de la carne. Las personas, los jóvenes, están teniendo acceso a las relaciones sexuales, pues como explicaba la compañera esta mañana que trabaja aquí, pues simplemente porque vi a alguien, me gustó sus tetas y ya con esto es suficiente. Si nosotros no hacemos entender a nuestros jóvenes que la sexualidad tiene mucho, no, todo que ver con la conexión humana, no hacemos nada bien. Porque las personas que utilizan el sexo exclusivamente como un arma de placer, creo que deberían tener otras edades. Porque para llegar a ese punto, para llegar al punto en el que solamente nos relacionamos con alguien por la sexualidad, necesitamos haber tenido un desarrollo psicológico y unas experiencias vitales mucho mayores de las que puede tener un chico de 13, 14, 15, 16, 17 años. Es decir, que a nuestros hijos siempre tenemos que educarlos para que el objetivo de la relación sexual, además de que sea placentera, sea porque tenemos que tener una conexión con esa persona. Y en este tipo de relaciones que se ven en la pornografía, esa conexión, como sabéis, no existe para nada. Vale, como os decía, a esto de hablar del sexo no hay que tenerle miedo, ¿vale? Lo que tenemos es que tener voluntad de aprender. Es normal que no sepamos, ya hemos visto de dónde venimos, lo normal es que no sepamos cómo hacerlo. Pero si yo tengo voluntad de aprender, voy a ser capaz de hacerlo, ¿vale? La educación en afectividad y sexualidad y en un uso seguro y responsable de las tecnologías forman parte de una crianza positiva. Sé que a día de hoy hay muchísimos padres con muchísima conciencia de educar mejor a sus hijos. Sé que justamente por este motivo están hablando de lo de la generación de cristal, ¿vale? De que si estamos generando una generación muy frágil. Pero yo, bajo mi punto de vista y mi experiencia profesional, considero que la sobreprotección ha existido siempre, da igual el año que viviéramos, y que educar desde la conciencia, bueno, es un avance que tenemos a día de hoy en muchos padres, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes que la educación sexual también forma parte de esta crianza positiva. Otra cosa súper importante es lo del desarrollo del pensamiento crítico, con otra cosa que tenemos problema, ¿vale? Tenemos que ayudar a nuestros hijos, basados en la información y la formación, a que generen su propio pensamiento crítico. No hay nada mejor que podamos dejar en herencia a nuestros hijos que sean las personas que ellos han venido a ser. Y para eso tienen que tomar conciencia de quiénes son y qué piensan sobre las cosas. También queremos dejar esto siempre en base al colegio y siempre hemos estado con el debate de la filosofía. Cosa fundamentalmente importante, que es esta filosofía en los colegios e institutos, pero volvemos a decir que es desde casa donde tenemos la mayor responsabilidad y es el primer paso más importante para que nuestros hijos tengan más capacidad de tener pensamiento crítico. Y para eso hay que fomentar su autonomía, para eso hay que fomentar que ellos mismos accedan a información y tengan, pues eso, posibilidad de generar opinión. Y para eso, como podéis imaginar, pues hay que escucharles. Es decir, hay que dejar que den esas opiniones, aunque para nosotros lo que hayan dicho no tenga ningún sentido. Pero siempre tenemos que intentar validar que nuestros hijos en casa digan lo que piensan. Eso no es una falta de respeto. Que tú le digas lo que piensas a tu padre, si es de buena forma, no es ninguna falta de respeto, aunque no estemos de acuerdo. Eso es lo normal. Y a los adolescentes hay que darles la oportunidad de que puedan expresarse y explicarse, ¿vale? Todo esto, si os dais cuenta, para poder llevarlo a cabo, es fundamentalmente necesario
que estemos generando un clima de confianza en casa, un clima en el que vean que estamos disponibles, un clima en el que entiendan que es posible contar cosas sin que las consecuencias solo sean punitivas. Y no quiere decir que nosotros no tengamos que poner límites, todo lo contrario, ¿vale? Pero lo que quiere decir es que para que nuestros hijos tengan capacidad de llevar esto a cabo, tenemos que generarle un entorno donde consideren que somos unas personas de confianza. Por lo tanto, finalmente para las familias lo que es necesario es educar en igualdad y respeto, adentrarse en los intereses y las preocupaciones, ¿vale? Abordar con naturalidad el interés de la sexualidad, abordar las tecnologías internet y las redes sociales, generar espacios para el diálogo y mostrar la realidad y mitos de la pornografía, ¿vale? De esto tendríamos que ocuparnos los padres, las familias. Vamos a ver lo que quiero comentaros para el ámbito educativo y académico. Esa otra parte que es tan fundamentalmente importante para que ellos puedan acceder a la educación sexual. Ya he estado hablando todo el rato de que hay que intentar empoderar a la adolescencia, que hay que darle el lugar que se merece y que le corresponde, que hay que intentar que esta mirada adultocéntrica cambie. Para generar ese desarrollo libre y bienestar, las herramientas adecuadas son las siguientes en la población adolescente. Hay que generar desde las escuelas también pensamiento crítico y igualdad de género y diversidad sexual y de género. Por lo tanto, muchas veces en los colegios ya estamos viendo cómo se están fomentando estereotipos y prejuicios en torno a esto muy graves. Muchas veces estamos haciendo un trabajo en casa a pico y pala y llegan a los colegios e institutos y vienen que si, los más chiquititos, que si es que no puedo hacer no sé qué porque soy una niña. En el siglo XXI. Los que son ya un poquito más mayores, que es que esto dice que es que las niñas no lo tenemos que llevar, que es que esto solamente lo pueden llevar los niños, o es que no, están jugando fútbol, solamente pueden hacerlo los niños. Esto sigue ocurriendo, ¿vale? Eso, fundamentalmente importante. Siguiente. A las adolescentes, una cosa muy importante es que hay que intentar liberarlas de estos estereotipos que marcan la sexualidad. Las mujeres estamos condenadas a vivir constantemente bajo la mirada crítica ajena, fundamentalmente por cómo es nuestro cuerpo y seguidamente por cómo nos comportamos, que no es adecuado para una mujer. Es fundamentalmente importante la educación en la igualdad de género. Y esto, que parecería muy normal decirlo, parece que es muy raro frente a algunas miradas de ciertos políticos, ¿vale? Entonces, pues sí que creo que sigue haciendo falta un Ministerio de Igualdad, está claro. Por otro lado, empoderar a la adolescencia LGTBIQ+, con todas sus realidades. Siempre estamos dejándolos atrás. Ellos no tienen su lugar, su espacio. Siempre se piensa que si se habla de esto es que estamos promoviendo que se sea esto. Otro obstáculo para no hablar de ello. Todo lo contrario, hay que ayudar a estas personas a que ellos también entiendan su propio proceso de identidad sexual. A los chicos, a los adolescentes, tenemos que darles más modelos de masculinidad. Esto es un problema fundamentalmente importante. Las nuevas masculinidades tienen que dar un paso hacia adelante, hay que hacer más divulgación y yo desde aquí lo que pido es que sean los propios hombres, que ya muchos sé que lo están haciendo y hoy hemos tenido aquí a la Asociación Prometeo, por ejemplo, ¿vale? Para que ellos mismos sean los que empiecen a tener la capacidad de hacer este tipo de cambios. Creo que si no son ellos, a nosotras no se nos escucha tanto en según qué entornos. ¿Cómo sería ese método educativo en los institutos y colegios? Bueno, pues muy sencillo. Al final, siempre a través de talleres o de grupos de discusión y reflexión. Al final, es muy fácil dejar un espacio, una hora, no digo todas las semanas, pero cada 15 días, para hablar de algo tan importante como es este tipo de desarrollo. Esto no es solamente una cuestión de los padres, no lo es de verdad, porque ellos siguen desarrollándose sexualmente en el entorno educativo y los profesores tienen que intervenir ahí también.
Yo hoy también había puesto algunas recomendaciones para los adolescentes porque tenía como la esperanza de que algún adolescente se acercara aquí, pero bueno, no ha sido así, ¿de acuerdo? Entonces creo que además por el tiempo que llevo ya utilizado, pues no lo voy a hablar, ¿vale? Pero sería de mucha utilidad. Y por último, quería hablaros de las consecuencias de la falta de educación sexual dentro de las intervenciones clínicas que tenemos que llevar los psicólogos sanitarios a nivel privado. La realidad que nos estamos encontrando, como os comentaba, es que hay muchísimas actitudes violentas hacia las mujeres. Cada vez encontramos más casos de agresiones sexuales. Muchísimos problemas de autoestima, vergüenza, culpa hacia los cuerpos o hacia su sexualidad. Mucha ansiedad social y ansiedad sexual, es decir, el no tener la capacidad para relacionarnos con otros sin sentir ese miedo, y también muchísima sensación de anticipar situaciones negativas ante situaciones de encuentros sexuales. Y veo con mucha frecuencia, más de la que me gustaría, dificultades en la erección por estos motivos, ¿vale? Y vaginismo. Hemos tenido que intervenir en adicción a la pornografía en varias ocasiones y este año en 3 en menores, ¿vale? Hemos visto cómo ha aumentado algún embarazo no deseado y sobre todo ha aumentado las enfermedades de transmisión sexual en heterosexuales. Hemos visto y estamos viendo cómo existe una falta de conexión afectiva en las relaciones interpersonales, muchas veces en las relaciones de parejas. De hecho, siempre habíamos escuchado que el mal del siglo XXI es el estrés. Y sí, es verdad, pero no solo el estrés. Hay otro mal que es enorme, que es un monstruo negro que se está apoderando de nuestra sociedad, y es de la falta de conexión real entre las personas. Eso está generando una cantidad de problemas gigantescos y los vemos en las consultas. Y por último, problemas importantes en las relaciones de pareja por no haber tenido una educación sexual adecuada, ¿vale? Entonces, estas son las consecuencias reales de no tener acceso a la educación sexual. Creo que es suficientemente importante de lo que estamos hablando para que por fin tomemos las riendas, demos un paso hacia adelante y llevemos a cabo cada uno desde nuestro lugar, ¿vale?, más acciones para que esto cambie. Fijaos lo que pongo como conclusión. Mientras seguimos con el debate ideológico, la infancia y la adolescencia continúa creciendo en una sociedad digital sin contar con las habilidades necesarias que les permitan desarrollarse como seres responsables y libres de violencia. Sin un apoyo sólido y descubriendo su sexualidad y las formas de relacionarse a través de Internet y de fuentes poco fiables, en la sociedad hoy en día hay mucha información, pero la información sin formación no es educación. Si los grupos políticos y la sociedad no se ponen de acuerdo, el coste humano seguirá siendo enorme, con generaciones poco preparadas que continuarán heredando pautas no adecuadas para prevenir la violencia contra la infancia y adolescencia. Sabemos, es una certeza, que quien tiene más información ha consumido menos pornografía. Y esto pone en valor la formación como medio de prevención ante el consumo de la pornografía. Bueno, aquí os he puesto todas las referencias bibliográficas que he utilizado hoy y algunos accesos por Internet a guías, ¿vale?, que pueden ayudaros mucho a tener la formación adecuada para hablar con los adolescentes y los niños de sexualidad. Por mi parte, muchas gracias por vuestra atención y si tenemos alguna pregunta, alguna duda, cuando queráis, podemos hacerlo. Hola, buenas tardes. Me ha sorprendido una cosa que tiene relación con el lenguaje, cómo nombramos a hombres y a mujeres. Cuando usted ha presentado la encuesta,
ha dicho de quién recibe información los niños y las niñas sobre sexualidad. Y aparecían las madres como en cuarto puesto y en el último, en el penúltimo, los padres. Quiero decir que ellos y ellas sí identifican quién les habla de sexualidad. Aquí no sé ahora mismo cuántos hombres hay, esta mañana había 6, posiblemente ahora haya algunos menos, pero siempre se ha dirigido a nosotras y a nosotros como los padres. Cuando los padres no son un cuerpo abstracto que educan igual. Los padres y las madres educan de forma diferente. Yo creo que las que han dado un paso adelante enorme han sido las madres. Entonces, meter a todos y a todas en el término, en el concepto de padres que están utilizado, me parece que bueno, pues es un error o una dificultad. Cuando preguntaba si hemos hablado de educación sexual a nuestros hijos, pues como padres, pues yo como padre no, he hablado como madre. Creo que hay que definir bien, yo creo que el nombrar y el identificar me parece importante. A mí también me parece importante y muchas veces utilizo los dos términos, pero cierto es que el término generalista, padre, pues lo utilizamos en algunas ocasiones para ahorrarnos tiempo. Tienes toda la razón con que el lenguaje es fundamentalmente importante y de hecho lo sabemos en base a la investigación. Hay una teoría que se llama teoría del marco relacional que explica cómo las personas aprendemos y aprendemos en base del lenguaje. Tienes toda la razón, ¿vale? Yo a veces lo utilizo básicamente para ahorrar un poco de tiempo, pero sí que es cierto que la terminología es importante y que lo adecuado sería decir de forma continuada padres y madres. Pero sí que es cierto que hoy lo he utilizado de forma generalista. Yo no es... es sobre todo pensando que padres hacen una cosa y madres hacen otra cosa. Sí, pero yo creo que esto eso está claro. Hoy aquí es la demostración de que las mujeres están intentando aprender y hacer otras cosas y los hombres pues en ese sentido se están quedando atrás. Claro, pero cuando yo hablo de que somos los padres los que tenemos que tomar las riendas, hablo de que somos los padres y las madres. Que no se haya llevado a cabo antes no quiere decir que ahora no se tenga que llevar a cabo. Está claro que la responsabilidad es exactamente la misma para padres que para madres, y en eso no podemos hacer diferenciación. Claro que ha habido diferenciación y la sigue habiendo, pero desde el punto de vista pedagógico que yo tengo que hacer, tengo que dirigirme a padres y a madres para que sean ambos quienes tomen esa responsabilidad. Bueno, yo me parece que es mejor definirlos ambos. Y hay otra cuestión. ¿Por qué no concebimos una sociedad sin pornografía? ¿Por qué una alternativa no puede ser que no puede existir la pornografía si una sociedad considera que la pornografía es algo negativo para la infancia, para la adolescencia y para las personas mayores? ¿Por qué no concebimos una sociedad sana sexualmente y erradicamos la pornografía? Quiero decir, por lo menos como un ideal, como una meta, yo creo que tendría que ser esa una alternativa. Lo tenemos, pero el mismo ideal que tenemos con la abolición de la prostitución. Es decir, al final tenemos muchos ideales y es lo que tenemos que intentar, dar educación para que eso se pudiera conseguir, pero la realidad que tenemos es que sigue existiendo pornografía y sigue existiendo prostitución. Entonces, para mí la pornografía es la unión entre el patriarcado más radical, más fuerte, y el capitalismo. Y el hecho de que se gestione es porque el capitalismo nunca permite que algo se quite, sino que dice, no, esto lo vamos a gestionar. Lo vamos a dar un tratamiento, vamos a hacer esto, vamos a educar, pero nunca se ve como una alternativa, es decir, no, esto no es sano para nuestra sociedad. ¿Estuviste esta mañana? Sí. Vale, viste que esta mañana la persona representada de la Asociación Prometeo estuvo hablando de esta parte, estuvo hablando claramente de que esto tiene muchísimo que ver con la sociedad
tanto capitalista como neoliberal, y con el patriarcado, lo sabemos todos, y yo expliqué que no íbamos a dejar de lado todos los males de la sociedad en la educación sexual, también se ve reflejado en esto. Y la pornografía es una de esas consecuencias de toda esta problemática cultural que hay detrás, ¿vale? Creo que eso lo tenemos todos clarísimo, sabemos de dónde viene, y también te digo, bajo mi punto de vista, que se pueden hacer muchas cosas, que hay muchísimas cosas por hacer, pero que hay cosas que tienen que ver con los poderes fácticos, ¿vale?, que no sé si nosotros tendremos tanta capacidad de cambiar, por lo menos en este momento histórico. Claro, y estamos aquí yo creo que todos hoy. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Que te dejen el micrófono, que si no, no te oigo. Era reforzar un poco lo que acaba de comentar la compañera, ¿no? Yo creo que sí que podemos hacer algo con respecto a la abolición de la pornografía, y es, por ejemplo, votar programas electorales que lo lleven. ¿Está claro? Le han dado el micrófono a una chica ahí atrás. Espera. Después lo paso. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte cómo plantearías este tema en determinados contextos donde el sexo es un tabú, como puede ser determinadas personas inmigrantes donde no tienen una visión tan abierta, quizás como es la nuestra, y pueden sentir rechazo a una formación de este tipo. Gracias. Vale. Ese es un problema que podemos igualarlo con los inmigrantes y con entornos educativos actualmente, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que el acceso a la información de las cosas, aparte de que es un derecho, es una necesidad de todo el mundo, incluso del que cree que no la tiene. Vale, entonces, las personas inmigrantes que vienen con esas influencias culturales pueden generar rechazo, pero muchas veces necesitan que de alguna forma nosotros les ayudemos, ¿vale?, a naturalizar todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Es decir, que por una persona inicialmente tenga cierto rechazo, no vamos a dejar que de alguna forma pueda tener ese acceso. Obligar a las personas a tener información tampoco es una cuestión que nos vaya a servir, pero sí que tenemos que darles siempre el acceso, la posibilidad. No es lo mismo una intervención grupal que una intervención individual. Yo creo que con las personas que hay rechazo, lo mejor siempre es la intervención individual, ¿vale? Eso es lo primero, porque a nivel grupal, bueno, pues aquellos prejuicios pueden generarle pues aspectos más como la vergüenza, ¿de acuerdo?, que por lo tanto puede que hace que no participen o que ni siquiera acudan a ese tipo de entornos. Pero cuando tenemos la posibilidad de hacer intervenciones individuales, podemos sacar esta parte, la parte de la educación sexual, conjunto con otros aspectos que vayamos a trabajar con ellos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el año 2008 trabajé en un proyecto del Cabildo de Tenerife donde se realizaron 3 oficinas de atención integral a personas inmigrantes, ¿vale? Teníamos tanto abogados como trabajadores sociales, y también teníamos asesoramiento laboral y teníamos asesoramiento en intervención terapéutica y hasta de ocio. Y yo llevaba la parte de la intervención psicológica. Muchas de las personas inmigrantes que allí me acudían, aparte de trabajar duelo migratorio y muchas otras cuestiones, tenían dificultades en su sexualidad. Y muchas de esas personas no habían tenido para nada acceso a una buena educación sexual. De hecho, muchas de ellas habían tenido experiencias muy traumáticas a nivel sexual. La forma mejor de trabajar con esas personas que sienten tanto rechazo o aversión o han tenido experiencias traumáticas siempre es a nivel individual con personas expertas en el tema, generando un clima de confianza muy importante donde la persona al final se sienta con la capacidad de poder hablar sobre esto. No sé si he respondido bien. Yo te quería pedir si podías poner la diapositiva anterior de recomendaciones a la familia. ¿Esta? Sí. Vale. Y bueno, comentando lo de los inmigrantes, yo trabajo y a veces con inmigrantes, y a veces simplemente charlar sobre cómo es allí, cómo es aquí, pues abre un tema de conversación para reflexionar simplemente o cuestionar creencias. La señora quería hacer alguna intervención.
Vamos a ver, si pensáramos entre todos los que nos preocupan, los enseñantes, los padres, madres, que la educación sexual que podíamos proponer que se hiciera como programación a la enseñanza pública, privada también, sobre todo la pagada por el común de los cotizantes. Es que yo, por más que intento, no conozco ningún programa bien elaborado en el que ni siquiera habría que nombrar la pornografía, porque no quedamos esta mañana que la pornografía no era educación afectiva sexual. Nosotras, aunque los alumnos y alumnas nuestras, hijos e hijas, lo están usando como educación, pero yo no lo considero educación, y vamos, es que no les hablaría, y ni siquiera si se lo hiciéramos antes de que ellos entraran en una pornografía desorbitada totalmente, que ya no hay por dónde cogerla, pues a lo mejor es que no desaparecía, no por arte de magia, porque hay intereses tan fuertes que no lo van a permitir, y seguirán engañando a la juventud y a los adultos y a todo el que nazca. Entonces, es eso, que no está hecho. Y ya hace muchos años que se está... pero esperamos de la escuela, de los padres y madres, que es infusa, ciencia infusa. No, claro que no es ciencia infusa. Y de verdad que sí que hay trabajos importantes. Y que sí hay, por ejemplo, en España, hay comunidades en las que sí se está pudiendo trabajar bastante más todo esto. Por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de estudiar desde octavo de GB hasta el doctorado en Canarias, yo allí tuve muchísimo más acceso tanto a recibir educación sexual desde el propio colegio, ¿vale?, hasta después en la universidad, por supuesto, acudir a muchas formaciones de educación afectivo-sexual, y después ser yo la que impartía formaciones en institutos, en este caso, alumnos de la ESO de educación sexual. Es decir, allí está totalmente normalizado e implementado la educación sexual en el entorno educativo. Y esta es una realidad, ¿vale?, porque yo la he vivido. De hecho, yo recuerdo como en el instituto... Bueno, yo no sé si da tiempo o no hay interés. Exacto, no hay interés en que se lleve a cabo porque se podría llevar a cabo. Yo siempre recuerdo que cuando entré al instituto me sorprendió muchísimo que teníamos la asignatura de psicología conmutativa desde el principio, ¿no? Y en esa asignatura estaba el orientador escolar dando clases de educación sexual 2 meses al año. Y claro, ahí hablamos de todo con pelos y señales, así os lo digo. Y nadie se escandalizaba. Era un tema de risas entre los adolescentes cuando nos tocaba ese tipo de formación, pero en ninguna casa nunca se vio un padre que protestara sobre eso, ni ningún alumno que dijera, madre mía, qué cosa más rara que nos lo den. Era lo normal. Entonces, que aquí no lo sea, que en Castilla y León no lo sea, es para replantearnos qué está ocurriendo. ¿Vale? Entonces, está claro que tenemos que hacer algo. Un arzobispo de Toledo o algo así, que protestó por este programa y no lo dejó extenderse en la comunidad de Castilla-La Mancha, me parece. No recuerdo ya porque eso hace tiempo. Es que, por desgracia, en algunas comunidades la Iglesia sigue teniendo muchísimo peso en el ámbito educativo y esto es un problema. Pues muchísimas gracias, Elena, por tu intervención. Esta mañana tuvimos un pequeño descanso, pero ahora no lo vamos a tener porque lo que sigue son talleres que son un poco más dinámicos y que, bueno, pues igual necesitan vuestra implicación, pero de otra manera, no tan
no tan atenta intelectualmente, aunque sí os van a exigir pues, participar de otras formas. En este espacio, por favor, ¿podéis dar la luz aquí para que Lucía Lorenzana Fernández, que es la encargada del Servicio de Sensibilización y Prevención de Formación de ADABAS y desarrolla la actividad de prevención en los centros educativos, entidades, asociaciones y diversos foros desde el año 2014, es la que va a dar el taller de violencia, o sea, de prevención de violencias machistas y de violencia sexual. Es licenciada en Psicología por la UNED, máster en Psicología Legal y Forense, máster en Orientación Educativa y especializada en el trabajo de prevención de la violencia de género en adolescentes. Y por este motivo ha colaborado con diversas entidades en el ámbito preventivo de la violencia de género y de la violencia sexual. Donde hemos estado esta mañana en el